Bienvenidos a Misterio Eterno, donde nos adentramos en lo desconocido y hoy nos vamos a sumergir en un relato escalofriante que nos llega desde un cementerio. Los cementerios generalmente se ven como lugares de paz Claro. y descanso eterno, pero también pueden albergar historias inquietantes. Historias que nos hacen pensar qué sucede tras la muerte. Exactamente. Prepárense porque esta historia les hará repensar lo que ocurre tras las puertas del cementerio. Sin duda. En este caso nuestra fuente es un video del canal de YouTube de Dross. Atroz, un maestro del terror. Un saludo a Dross por compartir estas historias que nos fascinan e inquietan a partes iguales. No olviden seguir las redes de Misterio Eterno para más contenido como este. Por supuesto. En este video un hombre llamado Gordo Martín comparte su escalofriante experiencia. Él trabajaba como sepulturero, un trabajo que, como podrán imaginar, lo expuso a una serie de situaciones perturbadoras. Gordo Martín menciona algo que según él ningún sepulturero olvida. Los entierros de niños, particularmente espeluznantes, sobre todo los de niños pequeños, en esos pequeños ataúdes celestes o rosas. Es una imagen desgarradora, un recordatorio de que la muerte no discrimina por edad y el dolor de los padres, abuelos y familiares es indescriptible. Es un dolor muy especial. Gordo Martín menciona que nadie se sobrepone a la muerte de un niño. Es cierto. Es una herida que nunca cicatriza del todo. En este video, Gordo Martín nos habla de un funeral en particular que lo marcó profundamente, el funeral de un niño de tan solo 4 años que se había ahogado en una piscina. Una tragedia. Imagino la escena del pequeño ataúd, los padres desconsolados, debió ser terrible. Así es. Gordo Martín describe al padre como catatónico, la madre sumida en un llanto inconsolable, Una escena terrible. que desgarraría el alma de cualquiera. Y es en este funeral donde aparece un personaje que juega un papel crucial en nuestra historia. ¿Y quién es? Pai Edgardo. ¿Quién es Pai Edgardo? Pai Edgardo era un practicante de Quimbanda. Quimbanda. No estoy familiarizado con esa práctica. Es un culto afro-brasileño que a menudo se asocia con la magia negra. Pai Edgardo era un visitante frecuente del cementerio, dejaba ofrendas y realizaba rituales. Interesante, entonces tenemos un cementerio, un funeral desgarrador y un practicante de Quimbanda. ¿Qué sucede después? Pai Edgardo se acerca a Gordo Martín con una propuesta inusual, una propuesta que cambiaría sus vidas para siempre, pero antes de adentrarnos en esa propuesta, vale la pena destacar que los cementerios son lugares donde la vida y la muerte se entrelazan. Tienes razón, son espacios cargados de simbolismo. Exacto. Y misterio no es de extrañar que a lo largo de la historia hayan sido escenario de rituales y prácticas que buscan conectar con el mundo espiritual, Así es. tanto para bien Claro. como para mal. Exactamente, y es en este contexto, con la tragedia del niño recién enterrado y la presencia de Pai Edgardo, que nuestra historia da un giro aún más oscuro. Cuéntame más sobre esta propuesta. ¿Qué le pide Pai Edgardo a Gordo Martín? Pai Edgardo le explica que necesita restos humanos para sus rituales de Quimbanda, específicamente restos de niños. Restos de niños. Según él, estos poseen un gran poder. Eso suena terriblemente macabro. ¿Y qué tiene que ver Gordo Martín con esto? Pai Edgardo le ofrece a Gordo Martín una considerable suma de dinero a cambio de ayudarle a obtener partes del cuerpo del niño recién fallecido. Espera. ¿Estás diciendo que Pai Edgardo le propuso a Gordo Martín profanar la tumba de un niño? Exactamente, y Gordo Martín, en medio de un divorcio y con problemas financieros, dudó al principio, Claro. pero finalmente aceptó la oferta de Pai Edgardo. Qué decisión tan terrible. Es difícil imaginar la desesperación que lo llevó a aceptar algo así. La necesidad tiene cara de hereje. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo se llevó a cabo esta profanación? Esa misma noche, Pai Edgardo llegó al cementerio bajo la lluvia, una imagen que evoca una película de terror. Gordo Martín lo ayudó a acceder al nicho del niño utilizando el montacargas. Espera. Gordo Martín fue cómplice directo de la profanación. Sí, desde abajo observaba con una mezcla de curiosidad morbosa y rechazo mientras Pai Edgardo realizaba su macabro trabajo. Qué terrible. Pai Edgardo salió del nicho con una bolsa llena de algo que goteaba líquidos. Un detalle que nos hiela la sangre. Le entregó el dinero a Gordo Martín y desapareció en la noche. No puedo creer que Gordo Martín haya participado en algo así. Debió sentirse terriblemente culpable. Atormentado por lo que había hecho, Gordo Martín decidió tomar un par de días libres. Para intentar. Se emborrachó, intentó distraerse, pero el recuerdo de lo sucedido lo perseguía. Es como si hubiera abierto una caja de Pandora que ya no podía cerrar. Pero, ¿cómo se descubre la profanación? ¿Qué ocurre después? Mientras Gordo Martín intentaba olvidar una llamada telefónica, lo trajo de vuelta a la realidad. Así. Su suplente, el flaco Rodríguez, le rogaba que fuera al cementerio de inmediato. La policía estaba allí junto con los padres del niño. ¿Qué había sucedido?
¿Por qué la policía estaba en el cementerio? Al llegar, Gordo Martín se encontró con una escena caótica. Ok. El padre del niño lo amenazaba, la madre lloraba desconsoladamente y el ataúd celeste del niño estaba abierto mostrando un espectáculo horripilante. ¿Qué había pasado con el cuerpo del niño? El cuerpo del niño había sido profanado. ¿Qué? Le habían extraído las vísceras y le habían colocado en el estómago una estatuilla diabólica, una de esas figuras rojas con cuernos que Pay Edgardo utilizaba en sus rituales. Gordo Martín, aún con la resaca, comenzó a comprender la magnitud de lo que había permitido. Y espera, Pay Edgardo no solo se llevó partes del cuerpo, sino que también colocó objetos ritualísticos dentro del ataúd. Así es, lo que no sabía Gordo Martín es que Pay Edgardo había ido más allá de lo acordado. No solo había extraído las vísceras, sino que también le había arrancado los ojos al niño colocando monedas en las cuencas vacías. Un acto de crueldad ritual que supera cualquier límite imaginable. Totalmente. Pero ¿cómo se descubre esto? ¿Quién encuentra el cuerpo en ese estado? Lo que desencadenó esta serie de eventos desafortunados fue que los padres del niño habían decidido cremarlo al abrir el ataúd para darle una última mirada a su hijo. La madre se encontró con esa imagen grotesca. Imagino el horror de esa madre al ver el cuerpo de su hijo desfigurado de esa manera, un dolor indescriptible que transformó su luto en una pesadilla. Y Gordo Martín, por su participación en este terrible acto, pagó las consecuencias. Fue arrestado y pasó tiempo en prisión por profanación de cadáver. Espera un momento. Gordo Martín fue a prisión. Así es, perdió su trabajo, su reputación quedó marcado por la culpa y la vergüenza. Un final trágico para un hombre que, cegado por la desesperación, tomó una decisión que lo atormentaría para siempre. Tristemente sí. Es una historia terriblemente triste. Gordo Martín, cegado por la desesperación, tomó una decisión que lo llevó a la ruina, y los padres de niño enfrentados a una doble tragedia, la pérdida de su hijo y la profanación de su cuerpo, es difícil imaginar un dolor más grande. La historia de Gordo Martín nos invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos en momentos difíciles y sobre las consecuencias que pueden tener en nuestras vidas y en la de los demás. Cierto, y también nos recuerda que los cementerios, aunque sean lugares de descanso, pueden atraer a personas con intenciones siniestras que buscan aprovecharse de la energía y la vulnerabilidad que se perciben en esos espacios. Correcto. Pero antes de seguir explorando esta historia, tomémonos un momento para reflexionar sobre lo que hemos escuchado hasta ahora. ¿Te parece bien? Me parece una excelente idea. Esta historia nos deja con muchas preguntas. ¿Qué lleva a alguien a cometer un acto tan atroz como profanar la tumba de un niño? Es una pregunta compleja. En el caso de Pay Edgardo, sus acciones parecen estar ligadas a sus creencias dentro de la Quimbanda. Aunque no podemos justificar sus actos, es importante entender el contexto cultural en el que se enmarcan. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre la quimbanda? Es una práctica común en Brasil. ¿Qué tipo de rituales se realizan? Claro, la Quimbanda es una religión afro-brasileña que combina elementos del catolicismo, el espiritismo y las tradiciones africanas. Es una práctica compleja y diversa con diferentes ramas y linajes. Algunos practicantes de Quimbanda utilizan elementos de la naturaleza como hierbas y minerales en sus rituales, mientras que otros trabajan con entidades espirituales. Y el uso de restos humanos en rituales es una práctica común dentro de la Quimbanda. No necesariamente. Si bien es cierto que algunas ramas de la Quimbanda utilizan restos humanos en sus rituales, esto no es una práctica generalizada ni aceptada por todos los practicantes. De hecho, muchos la consideran una práctica aberrante y contraria a los principios de la Quimbanda. Entiendo. Entonces, las acciones de Pay Edgardo no representan a toda la Quimbanda, sino que son producto de sus propias creencias y motivaciones. Exactamente. Es importante no generalizar ni estigmatizar una práctica religiosa o cultural basándonos en las acciones de un individuo. Volviendo a la historia de Gordo Martín, me pregunto, ¿qué papel jugó su desesperación en su decisión de aceptar la propuesta de Pay Edgardo? ¿Crees que la falta de recursos económicos puede llevar a alguien a cometer actos que de otra manera consideraría inaceptables? Sin duda, la desesperación puede nublar nuestro juicio y llevarnos a tomar decisiones que normalmente no tomaríamos. La falta de recursos económicos, la presión social, la pérdida de un ser querido, todos estos factores pueden contribuir a un estado de vulnerabilidad que nos hace más propensos a tomar malas decisiones. En el caso de Gordo Martín, la culpa y el remordimiento lo acompañaron hasta el final de sus días. Es un recordatorio de que las malas decisiones pueden tener consecuencias devastadoras, no solo para nosotros mismos, sino también para las personas que nos rodean. Así es. Las acciones de Gordo Martín no solo lo llevaron a la cárcel, sino que también causaron un dolor inimaginable a los padres del niño. Profanar la tumba de un hijo, un ser querido, es un acto de una crueldad inmensa. ¿Qué podemos aprender de esa historia? ¿Qué nos dice sobre la naturaleza humana, sobre la fragilidad de la moral, sobre el impacto de nuestras decisiones? La historia de Gordo Martín es un recordatorio de que todos somos vulnerables a la tentación, especialmente cuando nos encontramos en situaciones desesperadas.
Nos recuerda que las malas decisiones pueden tener consecuencias devastadoras no solo para nosotros mismos, sino también para las personas que amamos. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía, la compasión y la responsabilidad de nuestras acciones. Hablando de responsabilidad, ¿te cae de la responsabilidad de Pay Edgardo en todo esto? Él fue quien propuso la profanación, él fue quien manipuló a Gordo Martín, él fue quien cometió el acto en sí. Es cierto, Pay Edgardo también tiene una gran responsabilidad en esta tragedia. Aunque no sepamos si enfrentó consecuencias legales por sus acciones, su manipulación y crueldad son innegables. Esta historia nos muestra que la oscuridad puede manifestarse de muchas formas. A veces se presenta como la desesperación que lleva a un hombre a traicionar sus principios. Otras veces se presenta como la manipulación y la crueldad de alguien que busca satisfacer sus propios deseos sin importar el costo. Y a veces se manifiesta en el dolor insoportable de una familia que ha perdido un hijo y que se enfrenta a la profanación de su memoria. Es importante recordar que incluso en las historias más oscuras, siempre hay espacio para la reflexión, el aprendizaje y la búsqueda de un sentido. Tienes razón, aunque esta historia nos llena de horror, también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vulnerabilidades, sobre las decisiones que tomamos en momentos difíciles y sobre la importancia de la empatía y la compasión en nuestras vidas. La historia de Gordo Martín y Pay Edgardo nos recuerda que la línea que separa el bien del mal puede ser muy delgada, que a veces solo un paso en falso nos separa de la oscuridad. Esta historia nos deja con una sensación de inquietud, pero también con la necesidad de seguir explorando las complejidades de la mente humana y las fuerzas que nos llevan a actuar de la forma en que lo hacemos. Y por supuesto con la esperanza de que al comprender mejor la oscuridad podamos encontrar la luz. Esta historia de Gordo Martín realmente nos deja con una profunda sensación de tristeza e impotencia. Sí, es una historia que nos confronta con la fragilidad de la moral y las devastadoras consecuencias de las malas decisiones. Y también nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del mal. ¿Es algo inherente a algunos individuos como Pay Edgardo? ¿O es una posibilidad que se abre ante nosotros en momentos de desesperación como le sucedió a Gordo Martín? Es una pregunta compleja que filósofos y teólogos han debatido durante siglos. ¿Es el mal una fuerza externa que nos corrompe o es algo que reside dentro de cada uno de nosotros? Quizás la respuesta no sea tan simple, tal vez el mal sea una combinación de factores tanto internos como externos. Pienso en la vulnerabilidad de Gordo Martín, un hombre en medio de un divorcio con problemas financieros, enfrentando la pérdida de su trabajo en ese estado de fragilidad. La propuesta de Pay Edgardo, aunque macabra, le ofreció una salida, una forma de aliviar su situación. Es cierto, la desesperación puede hacernos más susceptibles a la manipulación y a tomar decisiones que nunca hubiéramos considerado en otras circunstancias. Pero también es importante recordar que incluso en las situaciones más difíciles tenemos la capacidad de elegir. Claro, la responsabilidad individual no se puede ignorar. Gordo Martín pudo haber buscado otras alternativas, por más difíciles que parecieran en ese momento, pudo haber pedido ayuda a familiares o amigos o buscado apoyo en alguna institución. Exacto, la historia de Gordo Martín nos recuerda que siempre hay opciones, incluso cuando creemos que no hay salida, y que cada decisión que tomamos, por pequeña que parezca, tiene consecuencias. Me pregunto qué habrá sido de la vida de Gordo Martín después de salir de prisión. ¿Habrá encontrado alguna forma de redención? ¿Habrá podido perdonarse a sí mismo por lo que hizo? No lo sabemos con certeza, ya que el video de Dross solo nos ofrece un fragmento de su historia, pero podemos imaginar que el peso de la culpa lo acompañó por el resto de sus días. Es una imagen desoladora, un hombre atormentado por el recuerdo de su error, cargando con el peso de una decisión que lo marcó para siempre. La historia de Gordo Martín es una advertencia, una llamada a la conciencia, para que no olvidemos la importancia de la ética, la compasión y la responsabilidad en nuestras acciones. Y también nos recuerda la fragilidad de la vida, la importancia de valorar cada momento y de construir relaciones sólidas que nos sirvan de apoyo en los momentos difíciles. Porque como hemos visto en esta historia, la oscuridad siempre acecha esperando el momento para aprovecharse de nuestras debilidades. Es cierto, pero también es importante recordar que así como hay oscuridad, también hay luz, hay esperanza, hay bondad, hay personas dispuestas a tender una mano a quienes lo necesitan. Y aunque la historia de Gordo Martín es una tragedia, podemos aprender de ella, podemos usarla como una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre las decisiones que tomamos y sobre el impacto que tenemos en los demás. Exacto, y podemos esforzarnos por vivir con mayor conciencia, buscando siempre la luz incluso en los momentos más oscuros. Así es, y con esa reflexión damos por concluido este viaje a las profundidades del misterio. Recuerden seguirnos en las redes de Misterio Eterno para más historias que les harán cuestionar todo lo que creían saber. Hasta la próxima y que el misterio los acompañe.